Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Christopher, bienvenidos a otro video de la Gaceta Mágica. El video de hoy es muy especial porque, como había mencionado en videos anteriores, este año se cumplen 25 años de Harry Potter y el Cáliz de Fuego en su versión literaria y 20 años en su versión cinematográfica, y es por eso que este año en la Gaceta tendremos muchos videos relacionados a esta cuarta historia de Harry Potter. Y para honrar esta ocasión tan especial, inauguramos en la Gaceta Mágica la sección de libros contra películas, donde trataré de enlistar la mayor cantidad de diferencias basándonos en su adaptación cinematográfica. Como en esta película fue cuando prácticamente los libros duplicaron su grosor, fue cuando comenzaron a dejar fuera muchos detalles de los libros en las películas. El video de esta película lo dividiré en dos partes, y si les gusta este tipo de contenido probablemente haré la segunda parte y las siguientes películas, y también las anteriores. Es importante mencionar que no diré cada detalle del libro porque este video sería larguísimo, probablemente 8 horas, pero sí enlistaré los detalles más importantes basándonos en la adaptación cinematográfica. El propósito principal es enfocarnos en la información crucial o importante que dejaron fuera las películas. Pero antes de continuar, no olviden dar un pulso en el botón de suscribirse y me gusta. Asimismo, compartir los videos con sus familiares y amigos. Se los agradecería muchísimo. Dicho todo lo anterior, vayan por sus ranas de chocolate y cervezas de mantequilla que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! Quiero empezar principalmente con los nuevos personajes que se nos introducen en esta cuarta historia. Ojo Loco Moody tuvo muchas diferencias cuando fue llevado a la pantalla grande. En el libro tenía el cabello gris, pero en la película era rubio. En el libro tenía una pierna de madera, pero en la película tenía una pierna de metal. En la película le añadieron una correa a su ojo mágico, pero en el libro no tenía ninguna. El ojo simplemente estaba colocado en su cuenca. Las gafas de Rita Skeeter en el libro tenían joyas en el marco, pero en la película no. También tenía 3 dientes dorados que resaltaban en su sonrisa, pero esto tampoco se incluyó en la película. Barty Crouch Jr. es descrito en los libros con cabello color paja y pecoso, pero en la película tenía el cabello castaño y sin pecas. Igor Karkaroff tenía ojos azules en los libros, pero en la película eran marrones. En el libro, Amos Diggory tenía barba, pero en la película no. Cedric en los libros tenía el cabello oscuro y ojos grises, mientras que en las películas su cabello era rubio cenizo. Otra gran diferencia en uno de los campeones es Viktor Krum. En los libros, Viktor Krum es descrito como alguien que no es convencionalmente atractivo. Se menciona que es delgado, encorvado y tiene una nariz grande y ganchuda, con una apariencia algo tosca. Además, camina con una postura algo desgarbada, lo que le hace ver un poco torpe fuera del campo de Quidditch. En la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego, el actor Stanislav Janevski interpreta a Krum, con un físico mucho más atlético y atractivo de lo que se describe en los libros. En lugar de ser delgado y encorvado, en el cine lo presentan como un joven fuerte, de mandíbula marcada y con una apariencia más de estrella deportiva. En cuanto a Fleur Delacour, en el libro tenía el cabello rubio plateado, pero en la película era más bien rubio oscuro. Además, en el libro su cabello le llegaba hasta la cintura, pero en la película no era tan largo. Encima de eso, la película nunca mencionó que Fleur era un cuarto Vila, seres mágicos semi-humanos que parecían mujeres hermosas e irresistibles para los hombres. Y no podemos olvidar claramente a uno de los personajes más importantes, y es Lord Voldemort. La película hizo un trabajo decente al adaptar su apariencia, pero hubo una gran diferencia y que para mí sí era esencial: el color de sus ojos. En el libro los tenía rojos, pero en la película no fue así. Este detalle para mí, al imaginármelo en los libros, lo hace más terrorífico. Y ahora pasemos a la historia en general. La película comienza con Frank Bryce en el presente, pero el libro empieza 50 años antes, explicando los asesinatos de la familia Riddle. Cómo Frank fue arrestado como sospechoso de haber matado a la familia y luego liberado al no encontrar evidencia ni causa de su muerte. En la película, Barty Crouch Jr. está con Voldemort y Colagusano en esta escena, pero en el libro no. En la película, Colagusano es quien dice Voldemort, alertando a la audiencia sobre su presencia, pero en los libros casi nadie pronunciaba su nombre, especialmente sus seguidores. En realidad, en el libro es el mismo Voldemort quien lo dice, para advertir a la audiencia y Frank de quién se encuentra en esa habitación. La película omitió la conversación sobre la desaparición de Bertha Jorkins, una bruja que fue secuestrada por Colagusano y posteriormente asesinada por Lord Voldemort. Un rápido contexto para saber quién era. Bertha era una empleada del Ministerio de Magia, que trabajó en el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos antes de su muerte, y como podemos intuir por el departamento que trabajaba, ella era de las personas que sabían acerca del torneo de los Tres Magos, que se iba a celebrar en Hogwarts ese año. Debido a que Voldemort la torturó con la maldición Cruciatus, consiguió saber dónde se encontraba uno de sus más valiosos mortífagos, Barty Crouch Jr. Y conociendo la información del torneo, ahora sabría que tendría una buena oportunidad para matar a Harry Potter.
Aparte de esos cambios en esta escena, prácticamente todos los demás diálogos entre libro y película son prácticamente los mismos. Antes de ser asesinado en el libro, Frank Bryce le dice valientemente a Voldemort que lo enfrente como un hombre. En la película, en cambio, simplemente se queda en silencio y es asesinado sin decir nada. En la película, Harry despierta del sueño donde estaba viendo a Voldemort en la madriguera, pero en el libro despierta en la casa de los Dursley. Hay muchas cosas que suceden antes de que Harry llegue a la madriguera. En primer lugar, Harry escribe una carta a Sirius contándole sobre su sueño y el dolor en su cicatriz. En la película esto no lo hace hasta mucho más tarde, cuando está en el expreso de Hogwarts, y es en ese momento cuando lo vemos. En segundo lugar, tío Vernon se enoja con Harry por una carta de los señores Weasley, que estaba cubierta de estampillas, lo que hizo que Vernon se pusiera furioso porque el cartero se burló de él por ello. En tercer lugar, el señor Weasley, los gemelos y Ron llegan para recoger a Harry usando polvos Floo, pero la chimenea estaba bloqueada porque era eléctrica. Así que el señor Weasley tiene que abrirla a la fuerza, destruyendo gran parte de la sala de los Dursley. Y por último, antes de regresar con los Weasley a la madriguera, los gemelos dejan caer a propósito un dulce de broma sabiendo que Dudley lo comería. Este dulce es un caramelo longilingüo. Caramelos que hacen que al comerlos la lengua se alargue 10 veces más de su estado normal y por lo tanto la lengua de Dudley empieza a crecer de una manera descomunal. La verdad para mí es una de las escenas más divertidas del cuarto libro y en general de Harry Potter y espero que sí o sí la veamos en la nueva serie de Harry Potter. Posteriormente el señor Weasley arregla este incidente y Harry y los demás Weasley regresan a la madriguera. La película comienza en la mañana de la Copa Mundial de Quidditch, pero omitieron todo lo que pasó mientras Harry estuvo en la madriguera antes del evento. Harry conoce a Bill y Charlie, los hermanos mayores de Ron, quienes fueron completamente eliminados de la película. También se introducen los primeros experimentos de los sortilegios Weasley en este libro, pero esto fue omitido y no se menciona hasta la siguiente película. La película también eliminó el arco de Percy en este libro, el que empieza a trabajar en el Ministerio de Magia bajo las órdenes de Barty Crouch. De hecho, Percy fue completamente eliminado de esta película, sin ninguna escena en la que aparezca, y Chris Rankin, quien interpreta a Percy, no participó en la cuarta película en lo absoluto. Durante la estancia en la madriguera, parte que la película omitió, hubo una gran pelea entre la señora Weasley y los gemelos sobre sus productos de broma, y yo pienso que era algo clave porque empieza a plantear el conflicto que frecuentemente tienen Molly y sus hijos, y creo que aquí era la perfecta oportunidad para comenzar a hacerlo. Durante uno de los días de vacaciones, Charlie y Bill empiezan a usar magia para hacer que las mesas del patio trasero pelearan entre sí. Descubrimos también que Ginny le puso nombre al búho que Sirius le regaló a Ron el año pasado, llamándolo Pigwidgeon, o Pig, para abreviar. Y por supuesto no vimos la escena tan memorable de la cena entre los Weasley, Harry y Hermione. Una escena muy bonita la verdad. Y también es en este momento cuando se menciona por primera vez a Viktor Krum, lo que en la película no será hasta la escena del Mundial de Quidditch. Después de esta deliciosa cena pasamos a la mañana siguiente. Y es aquí cuando el libro y la película vuelven a coincidir, que es cuando Harry y los demás se despiertan para ir a la Copa Mundial de Quidditch. En la película Hermione despierta a Harry y Ron, pero en el libro lo hace la señora Weasley. Antes de salir, la película omitió que los gemelos se molestan con su madre por haberles tirado todos los dulces de broma en los que habían trabajado durante los últimos 6 meses. En la película conocemos a Amos y Cedric Diggory a mitad de camino hacia el traslador y caminan el resto del trayecto con ellos, pero en el libro se encuentran con Amos y Cedric directamente en el punto donde está el traslador. En la película los gemelos son quienes le explican a Harry qué es un traslador, pero en el libro es el señor Weasley quien le explica qué son los trasladores. Y en ese momento es cuando vemos que Amos Diggory avergüenza a Cedric, cuando este le dice a su padre que deje de hablar sobre cómo venció a Harry en Quidditch el año anterior, porque si hacemos memoria, Hufflepuff le ganó a Gryffindor en El prisionero de Azkaban, porque Harry perdió el conocimiento debido a los dementores. Creo que el haber añadido más este tipo de escenas de Cedric hubiera reforzado más su lado Hufflepuff, ya que el ganarle a Harry no había sido lo más importante para él, ya que Cedric fue el primero en pedir que el partido se repitiera, ya que él no consideraba justo lo que le había pasado a Harry, mostrando su esencia Hufflepuff. Pero en la película realmente no vemos esta dinámica de Amos presumiendo y Cedric pidiéndole que pare, hasta justo antes de la tercera prueba. En la película Harry no agarra el traslador hasta el último segundo, pero en el libro Harry y los demás ya estaban agarrándolo desde un minuto antes de que se activara. En la película cuando llegan a su destino simplemente caminan hasta el campamento, pero en el libro tienen que pasar por la zona de campamento para muggles y pagarle al encargado, el señor Roberts, a quien los magos tienen que estar constantemente aplicándole el encantamiento Obliviate, para que no sospeche de toda la actividad mágica que ocurre en su campamento.
En la película, su tienda de campaña ya estaba instalada cuando llegaron, pero en la novela Harry, Hermione y el señor Weasley tuvieron que armarla ellos mismos, y es una escena muy graciosa ya que el señor Weasley no tiene la menor idea de cómo hacer esto, y como Harry y Hermione prácticamente toda su vida han convivido con muggles, es una tarea más fácil para ellos. También en el libro hay dos tiendas, una para las chicas y otra para los chicos, pero en la película solo tenían una tienda. La película salta directamente de la tienda al partido de Quidditch, pero en el libro hay muchas cosas que pasan entre ambas escenas. Mientras caminan por el campamento, el trío ve a Seamus Finnegan, Dean Thomas, Oliver Wood, quien ahora juega Quidditch profesionalmente, Ernie Macmillan y Cho Chang. El hecho de que veamos a Cho aquí es diferente a la película, porque en esta no aparece hasta mucho después, cuando van en el expreso de Hogwarts. También en esta escena Cho hace que Harry se derrame agua sobre su ropa, mientras que en la película esto ocurre mucho después, en el gran comedor. También aquí es donde se empiezan a hacer pequeñas introducciones de los magos de todo el mundo, asimismo de la existencia de otras escuelas, como el Instituto de las Brujas de Salem. Mientras caminan por el área del campamento de Bulgaria, ven pósters de Viktor Krum por todas partes, y aquí es donde realmente vemos por primera vez al buscador búlgaro, y se nos explica quién es, en lugar de ser solo mencionado. En la película son Fred y George quienes explican quién es Viktor Krum, pero en el libro fue Ron quien se lo explica a Hermione y a Harry. Personalmente me gusta más que sea Ron, como en los libros, porque esto lo hace muy irónico porque ya sabemos qué va a pasar después con Viktor, Hermione y él. La película eliminó por completo al personaje de Ludo Bagman, quien era el jefe del departamento de juegos y deportes mágicos y un exjugador de Quidditch, y al eliminar este personaje, por consecuente, también significó que la película omitiera la apuesta que Freddy y George hicieron con Bagman sobre el partido, apostando todos sus ahorros a que Irlanda ganaría, pero que Krum atraparía el snitch. Prácticamente a partir de esta apuesta se genera toda una subtrama entre Ludo y los gemelos, donde ellos lo buscan constantemente y él no les quiere pagar, lo que lleva a otras consecuencias que ya mencionaré después. Mientras estaba en el campamento, este también fue el momento en que Harry conoció por primera vez a Barty Crouch, mientras que en la película no se conocen formalmente hasta 6 meses después, tras la segunda prueba. Lo digo porque si bien sé que el señor Crouch aparece en la escena de la Marca Tenebrosa, en ningún momento se presenta oficialmente con Harry. En la película los Weasley tenían los peores asientos del estadio, pero en el libro en realidad tenían los mejores asientos, gracias a Ludo Bagman, quien arregló para que estuvieran en el palco del Ministerio de Magia. En la película vemos a los Malfoy mientras encuentran sus asientos, pero en el libro ellos también estaban en el palco del Ministerio de Magia, por lo que su primer encuentro en esta historia sucede ahí. Además, no solo estaba Draco y Lucius, sino también Narcisa, la madre de Draco. Aquí también conocemos a Winky, quien fue eliminada por completo de la película, y para dar un poco más de contexto, ella era la elfina doméstica de Barty Crouch. En otro video les puedo explicar quién es a profundidad este personaje, ya que merece su propio video. En la película, Cornelius Fudge anuncia la final de la 422 Copa Mundial de Quidditch, pero en el libro es Ludo Bagman quien lo hace. En la película, Irlanda tenía solo una gran figura de Leprechaun como mascota, pero en el libro tenía todo un grupo de estos seres. Además, la película eliminó por completo la mascota de Bulgaria, que eran las Vilas. También se omitió el partido entero, que terminó exactamente como los gemelos habían predecido. Irlanda ganó, pero Krum atrapó el snitch. Esto hizo que Bagman les pagara a los gemelos por su apuesta, lo cual era una gran cantidad de dinero, pero después descubrimos que era dinero de Leprechaun, que es oro que se disuelve, entonces prácticamente los había estafado. En el libro todos están dormidos cuando ocurre el ataque a los mortífagos, y el señor Weasley tiene que despertarlos a todos, pero en la película todos estaban despiertos, ya que en la película aún seguían festejando. En la película los mortífagos solo prenden fuego a las cosas, pero en el libro atacan directamente a los muggles, dueños del campamento, levitando al señor Roberts, sus hijos y su esposa, incluso riéndose mientras volteaban a su esposa, la señora Roberts, para mostrar su ropa interior. En la película Harry es golpeado haciéndose que se separe de los demás, pero en el libro los sucesos ocurren de una manera muy diferente. Harry permanece con Ron y Hermione todo el tiempo, y juntos corren hacia el bosque. Allí ven a Malfoy, y es en ese momento cuando él mismo insinúa que su padre es parte del grupo de mortífagos, mientras que en la película esto se da a entender con lo que Lucius dice antes del partido. En la película, Harry estaba solo en el campamento cuando se lanzó la Marca Tenebrosa, viendo la silueta de la persona que lo hizo. Sin embargo, en el libro, la marca apareció en el bosque, no en el campamento. Y a diferencia de la película, Harry no estaba solo, pues Ron y Hermione seguían a su lado. Otro cambio muy grande es la apariencia de la Marca Tenebrosa, que de hecho ya abordé en uno de mis videos. Si lo quieren saber todo de la Marca Tenebrosa, les dejo el video por aquí y en la descripción. En los libros, los personajes no pueden ver quién conjuró la Marca Tenebrosa, ya que la persona estaba oculta entre los árboles, bajo una capa de invisibilidad.
Por si fuera poco, en la película la marca tenebrosa se lanza después de que todos los mortífagos ya se habían ido, pero en el libro se conjura en medio del caos, lo que provoca que los mortífagos huyan aterrorizados, creyendo que Voldemort estaba allí. Que de hecho, esta es la razón principal por la que Barty Crouch Jr. conjura la marca, ya que en su mayoría eran seguidores de Lord Voldemort que nunca fueron a buscar a su amo después de su destrucción. Y Barty lanza la marca como un aviso para asustarlos. Por lo tanto, al hacer que en la película ya se hubieran ido los mortífagos en este momento, hace que la marca tenebrosa pierda completamente su propósito, lo que para mí es un error grande, y de esos detalles que remarcan que no adaptaron completamente bien el libro a la película. En la película, el grupo de magos del ministerio encuentran al trío en el campamento, pero nuevamente en el libro esto sucede en el bosque. En la película, Barty cuestiona e insinúa que alguno de los tres amigos conjuró la marca, pero después de ver que son inocentes simplemente se va y pareciera que no encuentra a un culpable. Pero en el libro sí encuentran a un posible culpable, encuentran a Winky entre los arbustos, la elfina doméstica de Barty Crouch, y la acusan de haber conjurado la marca tenebrosa. A pesar de después llegar a la conclusión de que no pudo haber sido la elfina, el señor Crouch, avergonzado y no queriendo que nada cercano a él se asocie a la magia oscura, le da una prenda a Winky y la libera, dejando a la elfina doméstica en un estado de llanto y desesperanza. Que hayan dejado fuera esta escena es uno de los mayores crímenes para mí, porque es aquí cuando Hermione tiene un impacto como personaje, y muestra mucho el contraste y crueldad de algunas costumbres de los magos, y que son normalizadas. Hermione se impacta tanto como el señor Crouch trata a su elfina doméstica, que da hincapié a que después en el libro forme su asociación para protección de los elfos domésticos, la PEDDO, y prácticamente es una subtrama en el cuarto libro, que más adelante mencionaré. La película corta directamente de la escena del crimen al expreso de Hogwarts, pero entre estas dos escenas ocurre mucho más. En el libro todos regresan del campamento a la madriguera, donde la señora Weasley llora y abraza a los gemelos, aliviada de que su última conversación con ellos no haya sido la pelea que tuvieron antes de partir. También vemos a Arthur leer un artículo de Rita Skeeter sobre el incidente, lo que marca la primera mención de ella en el libro. En la película, en cambio, no la conocemos hasta mucho después, cuando cubre la sección de los campeones del torneo de los tres magos. En el libro pasamos otra semana en la madriguera antes de que partan a Hogwarts, lo cual fue eliminado de la película. Durante ese tiempo vemos a Percy y Arthur trabajando sin descanso en el Ministerio de Magia, tras el incidente de los mundiales. También hablan sobre cómo Rita Skeeter se enteró de la desaparición de Bertha Jorkins. Vemos a Ron recibir su túnica de gala, lo que es una gran diferencia entre el libro y la película, ya que en la película no la recibe sino hasta mediados del año escolar. Durante esa semana que fue eliminada de las películas, también vemos al señor Weasley ayudando a Joloco Moody, después de que este afirmara que hubo intrusos en su casa la noche anterior, que después nos enteramos que realmente era Barty Crouch Jr. después de haber encerrado al verdadero Moody en un baúl y haber suplantado su identidad con ayuda de Colagusano. Esta es la primera mención que tenemos de Moody en el libro, mientras que en la película no lo conocemos hasta que ya están en Hogwarts. En la película, Ron y Hermione son quienes explican el pasado de Moody como Auror, pero en el libro son Bill y Charlie quienes cuentan esto. La película también omite su llegada a King's Cross y el tiempo que pasan en la plataforma 9 3/4 antes de abordar el tren. En el libro, la señora Weasley, Bill y Charlie los llevan en taxis Muggles, y en la plataforma Bill y Charlie les dan pistas a Harry, Ron, Hermione, Ginny y los gemelos sobre lo que ocurrirá ese año en Hogwarts, refiriéndose obviamente al torneo de los tres magos. El viaje en el tren añade muchos detalles que la película omite, como la conversación del trío con Seamus, Dean y Neville sobre la Copa Mundial de Quidditch. También vemos a Malfoy burlándose de Ron por sus túnicas de gala y ridiculizar a su familia por no estar al tanto de lo que ocurrirá en Hogwarts ese año. La película añadió la escena en la que Harry ve a Cho en el tren, pero esto no sucede en el libro, ya que, como mencioné antes, la vio por primera vez en el campamento de la Copa Mundial de Quidditch. Además, Harry no envió una carta a Sirius en el tren, como ocurre en la película, porque esto ya había sucedido semanas antes, mientras aún estaba con los Dursley. La película corta directamente del tren al castillo, pero en el libro vemos a Pips, el poltergeist, lanzando globos de agua a los estudiantes mientras entran. También escuchamos al sombrero seleccionador cantar una canción y presenciamos la ceremonia de selección, donde Dennis Creevy, el hermano de Colin Creevy, es asignado a Gryffindor. En el libro descubrimos que los elfos domésticos trabajan en las cocinas de Hogwarts, gracias a Nick casi decapitado. Esto deja horrorizada a Hermione, quien se niega a comer en señal de protesta y sumado a lo que había presenciado con el señor Crouch y Winky, empezando a acrecentar su deseo por hacer algo. En este punto, el libro y la película vuelven a coincidir, cuando Dumbledore da un discurso anunciando el torneo de los tres magos.
Además, el cáliz de fuego no se muestra esa noche, como ocurre en la película. Dumbledore solo menciona que habrá un juez imparcial, que elegirá a los campeones. Otro cambio significativo es la llegada de los estudiantes de Beauxbaton y Durmstrang. En la película llegan la misma noche del anuncio, mientras que en el libro no llegan sino hasta el 30 de octubre. El orden de las clases también varía. En la película, la primera clase es defensa contra las artes oscuras, mientras que en el libro comienzan con herbología, y después tienen cuidado de criaturas mágicas, donde Hagrid presenta a los escregutos de cola explosiva, criaturas que no aparecen en la película. Estas criaturas son una mezcla que Hagrid crea ilegalmente de una cruza de mantícora y cangrejos de fuego, y les dan mucho dolor de cabeza y quemaduras a los alumnos de Hogwarts, ya que son algo peligrosos. Otro cambio notable es la escena en la que Moody transforma a Malfoy en hurón. En la película parece ocurrir algunas semanas después de que llegaran a Hogwarts, en noviembre, podríamos estimar, pero en el libro sucede en la primera semana de clases, a principios de septiembre. Además, la cronología sería algo más así. En el libro ocurre en el vestíbulo de entrada, en la película en el patio. Ron y Hermione presencian la escena en el libro, pero en la película no están presentes. En la película, Malfoy intenta maldecir a Harry porque este insulta a su padre. En el libro lo hace porque Harry insulta a su madre. Este momento también revela una habilidad de Moody. Su ojo mágico puede ver a través de su propia cabeza. En la novela lo demuestra al ver a Crabbe intentando ayudar a Malfoy, mientras que en la película se muestra cuando regaña a Seamus en el aula. En la película, la clase de defensa contra las artes oscuras se imparte junto a los estudiantes de Slytherin, pero en el libro solo está Gryffindor. También en la película, Moody llama a Ron sin que éste levante la mano, mientras que en el libro, Ron se ofrece voluntariamente para mencionar una de las maldiciones imperdonables. El uso de la maldición Imperius también cambia entre ambas versiones. En la película, Moody hace levitar y controlar una araña con movimientos de su varita, algo más parecido al hechizo Levicorpus. En el libro, en cambio, la araña no se eleva, sino que obedece órdenes como hacer volteretas y bailar, sin que Moody tenga que mover la varita para controlarla. Otro detalle es que en la película Hermione se niega a pronunciar la última maldición imperdonable, cuando Moody la llama. Pero en el libro, al igual que Ron, Hermione levanta la mano y se ofrece a responder. Además, en la película, Moody es quien dice Avada Kedavra por primera vez, mientras que en el libro la primera en mencionarlo es Hermione. La película también omite varias escenas que ocurren antes de que los estudiantes comiencen a poner sus nombres en el cáliz de fuego. En el libro, entre estos eventos se incluyen Fred y George escribiendo una carta en secreto que luego se revela como una que enviaron a Ludo Bagman para reclamar el dinero de su apuesta. Como ya he mencionado, antes Bagman les pagó con oro de Leprechaun, que desaparece después de unas horas, dejándolo sin su dinero. Hermione funda la PEDDO, Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros, una organización que lucha por los derechos de los elfos domésticos. Hermione Granger consideraba injusto que los elfos domésticos trabajaran sin recibir salario ni días de descanso, por lo que luchó con gran determinación para mejorar sus condiciones laborales. Convenció a algunos estudiantes, como Neville Longbottom, de unirse a su causa pagando una cuota de 2 sickles, aunque muchos lo hicieron más por evitar su insistencia que por verdadero interés en el movimiento. Como parte de su lucha social, trata de incluir a Harry y Ron, aunque sus dos amigos no la toman muy en serio. También vemos a Harry finalmente recibir una carta de regreso de Sirius, diciendo que estaba viajando al norte para estar más cerca de Hogwarts, debido a todas las cosas extrañas que estaban sucediendo. Además, vemos a Ojoloco Moody poniendo a sus estudiantes bajo la maldición Imperius, y vemos cómo Harry es el único estudiante que puede resistirse a ella. Otro gran error de dejar fuera las películas, ya que demuestra lo bueno que era Harry en defensa contra las artes oscuras. Y creo que era vital que dejaran cómo Harry era tan bueno resistiendo esta maldición, ya que les será de gran ayuda cuando enfrente a Voldemort posteriormente en el final del libro. El libro y la película finalmente vuelven a coincidir el 30 de octubre, pero recordemos que en los libros es casi 2 meses después del inicio del año escolar, cuando los estudiantes de Beauxbaton y Durmstrang llegan. En el filme, ambas escuelas hacen una especie de danza, pero esto no ocurre en los libros. También en la película, Beauxbaton es una escuela solo para chicas y Durmstrang solo para chicos, pero en el libro ambas escuelas son mixtas, mientras que en la película El Cáliz de Fuego se muestra en la primera noche, el 1 de septiembre. En el libro no lo vemos hasta el 30 de octubre, la misma noche en la que llegan las otras escuelas. Como en la película, Crouch estaba presente en esta revelación, pero hay un detalle adicional. Ludo Bagman también estaba allí, aunque fue completamente eliminado de la película. En el libro, Dumbledore explica la línea de edad alrededor del Cáliz de Fuego, pero en la película es Hermione quien lo hace. Qué novedad, ¿no? Dándole líneas de Dumbledore a Hermione en las películas. En el libro, Fred, George y Lee Jordan toman la poción de envejecimiento, pero en la película solo Fred y George lo hacen. Lee, sin embargo, en los libros no salta la línea de la edad con los gemelos, porque estos son expulsados, haciéndoles que tengan un divertido envejecimiento con unas barbas muy largas. Por lo que Lee, al ver esto, prefiere evitarse esto y no cruzar la línea.
línea. También en la película, los gemelos logran poner sus nombres en el cáliz antes de ser expulsados, pero en el libro son lanzados fuera antes siquiera de hacerlo, ya que esto fue un error de las películas. El cáliz de fuego no es lo que determinaba el límite de edad, sino la línea que Dumbledore colocó alrededor. Al cáliz no le importaba la edad, por eso mismo pudo ser engañado y tomar a Harry como un cuarto campeón. En el libro, el trío baja a la cabaña de Hagrid el día en que se eligen los campeones y lo ven vestido elegantemente, con el cabello peinado hacia atrás y usando colonia. Luego se dan cuenta de que hizo todo eso para impresionar a Madame Maxime. En la película, esto ocurre mucho más tarde, cuando Hagrid lleva a Harry a ver los dragones. Y en esa ocasión en la película solo está Harry, no el trío completo. Y ahora llegamos a quizá el meme más famoso de Harry Potter. ¿Pusiste tu nombre en el cáliz de fuego, Harry?, le preguntó Dumbledore con tono calmado. Pero en la película optaron por otro enfoque. ¿Tú pusiste tu nombre en el cáliz de fuego? En el libro esta escena también incluía a Ludo Bagman, quien estaría muy emocionado por tener un cuarto campeón, pero en la película, como ya mencioné, fue eliminado completamente. En la película la escena termina después de que Crouch dice que Harry debe competir, pero en el libro esa noche y esta escena se extienden mucho más. Vemos a Crouch dar a los campeones las reglas del torneo, también vemos a Harry caminar de regreso con Cedric y cómo Cedric no cree que Harry no haya puesto su nombre en el cáliz, pero educadamente lo deja pasar. Luego Harry regresa a la sala común donde todos están celebrando. Después de una hora soportándolo, ya que el pobre Harry estaba súper estresado, finalmente se va a la cama, y es aquí cuando el libro y la película vuelven a coincidir, cuando Harry tiene esa desastrosa conversación con Ron. La película añade una escena donde Dumbledore habla con McGonagall, Moody y Snape, pero esto no estaba en el libro, ya que se cuenta desde el punto de vista de Harry, y él no estaba presente. La película salta la discusión entre Ron y Harry directamente a Rita Skeeter haciendo el artículo, pero entre estos dos momentos ocurre bastante en el libro. A la mañana siguiente, Harry y Hermione salen a caminar y Harry se siente aliviado porque Hermione sí cree que no puso su nombre en el cáliz de fuego. Hermione luego explica que Ron está enojado porque siente celos, ya que siempre está a la sombra de Harry, y esto fue su punto de quiebre. En la película, Malfoy se burla de Harry en el patio, diciéndole que no durará ni 10 minutos en el torneo, pero en el libro esto sucede durante una lección de cuidado de criaturas mágicas. En la película vemos por primera vez las insignias de Potter Apesta, cuando Harry camina por el patio. Sin embargo, en el libro, estos distintivos aparecen antes, cuando Harry llega a la clase de pociones unos días antes, y prácticamente todos los Slytherin las tienen puestas. La película omite una escena clave aquí. Harry y Malfoy se lanzan hechizos el uno al otro antes de entrar a la clase de pociones, pero ambos fallan y golpean a otras personas. El hechizo de Harry golpea a Goyle, mientras que el de Malfoy golpea a Hermione, haciendo que sus dientes, que de por sí ya siempre se nos describen grandes, ahora empiecen a crecer a una velocidad alarmante. Snape aparece y se burla de Hermione, diciendo que no ve ninguna diferencia, lo que hace que Harry y Ron le griten, ganándose así una detención. Pero a pesar de esto, Ron y Harry no hacen las paces. Durante esa clase de pociones, Colin Creevy aparece para sacar a Harry del aula, y es aquí donde la novela y la película vuelven a coincidir, cuando él va a la reunión para el diario El Profeta con Rita Skeeter. Sin embargo, en la película la escena termina a la mitad de la entrevista con Rita. En el libro, Dumbledore salva a Harry de esta situación, y luego vemos a Ollivander, el fabricante de varitas, revisar la varita de cada campeón para asegurarse de que estén en buen estado para el torneo. No les voy a perdonar que omitieran a Ollivander, ya que es una escena muy primordial para entender cómo funciona la lealtad de las varitas hacia sus dueños. La película comienza con esta escena de la sesión de fotos, en lugar de haber terminado con ella, como en el libro. En ambos, el libro y la película, la escena que sigue es cuando Harry recibe una carta de Sirius, y Sirius le da una hora y fecha para hablar en la sala común. Pero mientras que en la película él recibe esta carta en la lechucería, en el libro la recibe mientras estaba en la sala común de Gryffindor. La película eliminó todo un segmento donde hay un viaje a Hogsmeade. Harry va con Hermione, pero él insiste en usar su capa de invisibilidad para que nadie lo molestara. Aquí descubrimos que Moody puede ver a través de las capas de invisibilidad, con su ojo mágico mientras están en las tres escobas. Es cuando Hagrid le dice a Harry que se encuentre con él en el bosque esa noche, pero en la película Hagrid no le dice esto a Harry directamente, pasó a través de varias personas y se da a través de un mensaje muy enredoso entre Hermione y Ron. En la película, cuando Harry entra en el bosque con Hagrid y cuando Harry habla con Sirius, fueron dos noches diferentes, pero en el libro es en la misma noche. En la película, Madame Maxime se encuentra con ellos en el bosque, pero en el libro Harry y Hagrid la recogen en su carruaje. Harry, por supuesto, está bajo la capa de invisibilidad. En la escena del libro vemos a Charlie Weasley y él habla con Hagrid, pero en la película Charlie no se ve, solo se menciona. En la película también se menciona que Ron vio los dragones, pero eso no fue lo que pasó en el libro. Ron nunca vio los dragones, ni a su hermano, hasta el día de la primera prueba. Harry luego regresa de vuelta al castillo, súper apurado porque tiene que hablar con Sirius, y es cuando pasa la escena de la chimenea en la sala común de Gryffindor. También se agrega el detalle de que en su camino de regreso, Harry se encontró con Karkaroff,
que estaba haciendo trampa para ver lo que le esperaba a Víctor en la primera prueba, pero Harry estaba bajo su capa de invisibilidad, así que Karkaroff originalmente no lo ve. Volviendo a la conversación de Sirius y Harry, en el libro hay un detalle adicional en el que Sirius habla sobre la desaparición de Bertha Jorkins. En este momento, Sirius también estaba a punto de decirle a Harry cómo vencer a un dragón, pero esto no pudo suceder en la película, ya que Harry aún no sabía que eso era lo que implicaba la primera tarea, porque en la película la escena en la que él descubre esto ocurre después de esta escena, antes de que Sirius pudiera decirle. Ron aparece y Sirius desaparece. Cuando Harry le dijo a Cedric lo que iba a suceder en la primera tarea, esto ocurre en uno de los pasillos internos de Hogwarts, pero en la película esto sucede en uno de los patios. Después la película pasa directamente de la escena donde Moody habla con Harry, donde le dice que use sus fortalezas hasta la primera prueba. Pero entre estas dos escenas en el libro vemos a McGonagall permitiendo que Harry y Hermione usen su aula mientras están allí. Vemos a Harry dominar el hechizo de invocación Accio con la ayuda de Hermione, lo que le permite conseguir su saeta de fuego mientras está en la arena. En el libro, Hermione y Rita Skeeter no regresan a la tienda y la foto de Harry y Hermione nunca es tomada, aunque lo que sí pasa es que Rita escribe un artículo sobre ellos, pero en realidad lo incluye con la entrevista que tuvo con Harry en el armario de las escobas, lo que ocurrió mucho antes. En la película, Crouch les da las instrucciones a los campeones, pero en el libro es Ludo Bagman quien hace esto. Una cosa que la película dejó de lado antes de la tarea fue que Bagman le ofreció ayuda a Harry, básicamente haciendo trampa, lo que más tarde descubrimos que hizo porque apostó una gran cantidad de dinero a que Harry ganaría la primera tarea. Así que esta ayuda no era completamente sincera, era con dobles intenciones. En la película, la secuencia del colacuerno húngaro sí es muy épica, pero es algo exagerada, ya que hacen que el dragón escape. Harry y el dragón salen de la arena, destruyendo parte de la escuela, y Harry casi muere varias veces sin que los profesores o domadores de dragones intervengan. Y el dragón parece caer a su muerte, y si no está muerto, entonces ¿eso quiere decir que hay un dragón suelto cerca de Hogwarts? Un misterio. Como habrán podido intuir, nada de esto ocurre en los libros. Si todo esto realmente hubiera ocurrido, la prueba habría sido detenida de inmediato, especialmente cuando el dragón se soltó. Lo que pasa realmente en el libro es que Harry solo atrajo al dragón lejos de los huevos, volando sobre ella, y tan pronto como subió un poco, Harry desciende rápidamente y consigue el huevo dorado. Además, en la película solo había un huevo dorado, pero en el libro el huevo dorado estaba entre los huevos reales de la madre dragona. Harry consiguió el tiempo más rápido de todos los campeones, por lo que llegó en primer lugar. Y si bien también llegó en primer lugar en la película, como lo hicieron en el filme, podría ser considerado un agujero de la trama, porque definitivamente con toda esa persecución y paseo por Hogwarts, creo que es muy obvio que habría sido el que más tiempo le tomó terminar la prueba. La película pasa directamente de que Harry consigue el huevo a la fiesta en la sala común de Gryffindor, pero hay muchos eventos entre estas dos escenas. Vemos que Harry es llevado a una carpa médica donde Madame Pomfrey atiende un corte en su hombro, y es aquí donde vemos a Ron y Harry reconciliarse, mientras que en la película lo hacen en la sala común de Gryffindor durante la fiesta. La verdad, la escena del libro es mucho mejor porque Hermione, de tanta euforia de que sus amigos se reconcilian, se pone a dar brincos de alegría, y vemos un lado un poco más divertido de Hermione Granger. Otra cosa que sucede entre estas dos escenas es que el trío va primero a la lechucería para poner al tanto a Sirius sobre lo que ocurrió en la primera prueba. Luego es cuando van a la fiesta en la sala común. La película transita de la fiesta en la sala común de Gryffindor a la introducción al baile de Navidad, pero nuevamente muchas cosas suceden entre estos dos eventos. En el libro vemos que una de las clases de cuidado de criaturas mágicas se descontrola cuando los escrebutos de cola explosiva se sueltan y empiezan a quemar a los estudiantes, mientras algunos de los estudiantes se esconden en la cabaña de Hagrid. El trío ayuda a Hagrid a capturar a los escrebutos. Luego, para la mala fortuna de Hagrid, Rita Skeeter aparece y convence a Hagrid de darle una entrevista, y en esa entrevista trata de sacar información sucia sobre Harry, pero Hagrid se niega y no dice más que cosas buenas sobre él. Antes de la secuencia del baile de Navidad, en los libros también vemos al trío dorado bajar a las cocinas de Hogwarts, donde vemos a Dobby y a Winky, quienes trabajaban ahí. Y ya que ambos personajes se eliminaron de la película, nunca conocemos a profundidad la historia de Winky, y es que la Delfina estaba tan deprimida de que su amo la haya liberado que comienza una relación no muy sana con la cerveza de mantequilla. Que por cierto, hace unos días hice un video muy interesante con datos curiosos sobre la cerveza de mantequilla. Si quieren verlo se los dejo por aquí arriba y en la descripción. Es una pena que no hayamos visto esta escena de las cocinas de Hogwarts, ya que siempre descubrir más áreas del castillo, la verdad yo siempre estoy a favor. Y hasta aquí llegamos a la primera parte del Cáliz de Fuego, Potterheads. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y recuerden, la siguiente parte la comenzaremos con los eventos más importantes e icónicos del mundo mágico, el baile de Navidad. La parte restante de la película dejó tantos detalles muy interesantes como la primera parte de la película, pero eso lo descubriremos en el siguiente video. Y para que la segunda parte llegue más rápido, no olviden darle un pulso al botón
botón de suscribirse a me gusta. Asimismo, compartir los videos del canal con sus amigos y familiares. El hecho de que yo vea que les está gustando este tipo de contenido también me indican que tengo que apresurarme y traer los siguientes videos lo más rápido posible. También les recuerdo que ya pueden apoyar más al canal dejando una propina en el botón de corazón. Es otra manera de apoyar al canal y si así lo desean se los agradecería demasiado. Y si quieren saber cómo es que Barty Crouch Jr. disfrazado de Ojo Loco Moody logró engañar a todos en Hogwarts, den clic aquí. Espero estén teniendo un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.